días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo de Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad. Y bienvenidos de nuevo a Jacobo Grinberg, a la fuerza vital. Hoy vamos a entrar a descubrir, en ese viaje que comencé ayer con Jacobo Grinberg y su libro La fuerza vital, algo de la civilización de Andrómeda. Recordar siempre que en estos libros, que son ficción, hay muchas cosas de las teorías, de la teoría sintérgica, los sistemas meditativos de los que tanto habla, del chamanismo mexicano, psicólogos autóctonos, que los llama, de la obra de Jacobo. Estoy lejos de entender a Dios, pero si Él me creó en Andrómeda y luego me dejó libre, pero ha mantenido una observación y vigilancia sobre mi persona, regocijándose con mis experiencias y aprendizajes, cuidando de que no me pase de mis propios límites, enviándome protectores cada vez que cometo errores y dándome paso a un nuevo escalón cuando logro acercarme a Él, no puedo más que sentir admiración y respeto a su magnificencia. Esto es interesante porque, yo no sé vosotros, pero la sensación de protectores yo siempre la he tenido conmigo. Yo sé que hay gente que también la ha vivido o experienciado o sentido. Yo nunca lo he visto como una vigilancia, sino más bien como una guía. El porqué de esa guía no lo he preguntado, pero siempre, en este recuerdo que tengo desde ahora hacia atrás, había sentido desde bien pequeño una conexión con algo que en un principio me parecía supernatural, que luego en el camino lo fui perdiendo, y ya lo he contado aquí, hasta que hace unos años, 3 años, o un poquito, sí, 3 años, en la cama recién acostado, una voz total me dijo: bueno, ya era hora de que volvieras, desde aquí, de este camino ya no te vas a salir más. Por eso yo, este texto, este comienzo de Jacobo, me trae esos recuerdos. No creo haber sido creado por azar y sin una intención, pero esta todavía no la puedo entender, aunque comienzo a vislumbrar su sentido y dirección, y esta no es más que la expansión en mi capacidad de amar. Junto conmigo creo a otro ser, y mi vida en Andrómeda se ligó a una experiencia y a una existencia total. La civilización de Andrómeda ocupaba en aquel entonces un alto nivel en la jerarquía del universo. Sabíamos de la existencia de civilizaciones más avanzadas que la nuestra y de innumerables mundos en diferentes grados de maduración. He descubierto que Alión existe en un grado más maduro que Andrómeda y que más allá de Alión se encuentran civilizaciones aún más expandidas, de las cuales no conozco ni siquiera el nombre. En estas vidas he estado en contacto con varios descendientes de Alión y con algunos alionitas originales, como el capitán Damen Si. A él lo escuché, pero no puedo ni siquiera imaginar el estado de su conciencia, tan diferente y avanzada con respecto a la mía propia. También he conocido a otros exiliados de Andrómeda. Esa parte que es interesante de cómo uno define grados de conciencia superiores, o cuando dice, no, esta persona vibra muy alto, fuera de la manida porque es cansina y el cansino uso de instituciones para defender sus postulados y a sus líderes, yo la manera que he encontrado de saber si sí o si no es si cuando estoy con esa persona lo que siento es un estado de paz. Y por cierto, no hay demandas de ningún tipo. Ni de seguimiento, ni de tienes que. En Andrómeda se recibe la notificación de la creación de nuevos seres y en mi caso la noticia del nacimiento de almas gemelas. Mi nombre original es Adaesuz y el de mi compañera Balikai. En Andrómeda todo el tiempo se penetra y se es penetrado en un constante estado de amor. Balikai y yo lo empezamos a experimentar desde muy pequeños. Andrómeda había resuelto en aquella época la mayor parte de sus problemas políticos y de mantenimiento. El gobierno estaba unificado y su dirección era espiritual. Los líderes gobernantes eran grandes iniciados
y la población estaba consciente de que el desarrollo consistía en una incrementada capacidad para mantener y expandir el contacto con el espíritu a través de prácticas de meditación. Los problemas de alimentación, vivienda y vestido estaban prácticamente resueltos y tanto yo como Balikai fuimos entrenados a permanecer en un estado meditativo casi constante. Esto, que parece utópico, muy utópico, yo creo que no es tan utópico, porque en el mundo en el que vivimos, a partir de ciertas edades, es decir, yo diría siglo XVIII en adelante, tenemos capacidad absoluta, total, para cubrir, y digo, los temas de alimentación, vivienda, vestimenta, por ende, sanidad, por ende, salud, sabiendo que vamos a morir. Existe esto ya. La justificación de esto, para que el ser humano acceda a la alimentación, la vivienda, el vestido y a la salud, por principios económicos se nos contó que tenemos que ganárnoslo. ¿Cómo? Con el trabajo. En un sistema que es súper digno, el trabajo es súper digno cuando es digno. Cuando el trabajo se convierte en control de la ciudadanía y en política, pasa a ser otra cosa. Y me da igual que sean de H, de B, de A y de Z. Me da lo mismo. Imaginar que el ser humano pudiésemos disponer de esto, que no hubiese tanto ocio absurdo, escapista. No estoy en contra del ocio en absoluto, yo uso ocio. Nunca mejor dicho, uso la palabra, es terrible, pero sí, así es. Y que nosotros estuviéramos dedicados a otras cosas de evolución mayor. Claro, el cielo siempre ha sido aburridísimo. La arquitectura de Andrómeda era de una geometría equilibrada y perfecta. Además de las viviendas, existían grandes centros de meditación en los cuales se reunían miles de habitantes divididos de acuerdo al nivel de conciencia que habían alcanzado. De esta parte de Jacobo, pues, como que sí, como que no. Grandes centros de meditación. La meditación está en el aquí y en el ahora, está en el individuo. Al final, claro que hay una guía, pero es una guía personal. Esa guía personal debe ir acabando, registrándose, formando parte de una comunidad. Lo de los líderes ha de ser líderes con conciencia, y cuando hay poder alrededor, y esto es lo que nunca debemos de dejar de entender, en estos estratos que cuenta en libros de ciencia ficción Jacobo, pero que tenemos también en otras regiones, como Dolores Cannon, cuando cuenta las experiencias de hipnosis de algunos, hay poder, hay estructuras. Eso hay que preguntarlo también. Uno se lo tiene que preguntar. No caer en la tontería al final de que, mira, es que lo otro va a ser mejor. No sabes, no sabemos. Pero sí que hay que tener patrones. Nosotros estamos viviendo en una sociedad adicta. El otro día hablaba con unos amigos acerca de la adicción de la sociedad, cómo se nos ha creado y se nos ha hecho adictos. Y se nos ha hecho adictos, y voy a empezar desde poquito, y sobre todo a partir del 1940, por ahí. Incluso antes. Por ejemplo, al tabaco. Se ha fomentado el trabajo al tabaco de todas las maneras. Hasta, yo recuerdo que los médicos fumaban, los profesores fumaban. Se ha hecho publicidad del tabaco, para vender tabaco. Luego se hace publicidad del tabaco, qué malo es, que lo lleva de excursión, pero los gobiernos se meten el 90% en impuestos, y bueno, al gobierno le importa una mierda tu salud. Dicen que sí, le importa una mierda a tu salud. Porque si le importara tu salud, no permitirían el fumar. Igual que fomentaron el fumar. ¿Por qué? Porque recauda. O sea, que al gobierno les importa un carajo tu salud y mi salud. Más allá de la libertad que tengamos cada uno. Esto no es un estado de prohibición, pero lo digo como argumento. Lo mismo se hizo con el alcohol, fomento del alcohol. Luego responsable, pero cada vez quieren vender más. ¿Para qué? Para recaudar más. Y lo mismo con las drogas. Todo desprovisto de una parte espiritual, humana, de conciencia. Todo llevado a hacernos dependientes y disfrazado de placer. No digamos ya en el plano de la salud lo que son los fármacos. No digamos ya cómo las grandes empresas, corporaciones de alimentación han transformado y transforman nuestros gustos a través del gusto añadido en muchos de sus
así llamados alimentos. Pero esto ya lo conté en un audio-vídeo hace un año por ahí, de cómo las empresas filtran e impactan a las mujeres embarazadas, incluso antes de estar embarazadas, acerca de qué productos van a comprar sus hijos, y los hacen dependientes a sus hijos de ciertos productos. Esto es marketing y propaganda, existe y ha existido y va a existir más. El edificio principal de todo el conjunto arquitectónico estaba situado en una posición privilegiada y consistía en una enorme cúpula de cristal en cuyo centro se mantenía encendida una fuente energética de elevada frecuencia e intensidad. En este templo se realizaban las iniciaciones de los nuevos seres y cuando alguien lograba cambiar de estado se le llevaba allí para ayudarlo a incrementar su energía vital. La comunicación entre los habitantes era directa, es decir, telepática, y su profundidad dependía del grado de las relaciones. Existían parejas que casi siempre habían sido creadas en forma simultánea y cuya estructura mental y emocional les permitía una capacidad de unificación prácticamente total. Los nuevos seres eran concebidos en forma parecida a la humana, pero el acto sexual se realizaba después del logro de un acoplamiento energético perfecto y una visualización adecuada del enfoque de la porción divina por manifestarse. La relación sexual fuera de este proceso de concepción era directa, es decir, a través de una, vamos a llamarla, introducción energética y no física, es decir, penetración energética y no física. Sin embargo, la libertad en cuanto a estas prácticas era casi total en el sentido de que dependía de los gustos y la espontaneidad de los participantes. Puesto que las condiciones climatológicas del planeta eran ideales, no se requerían de vestimentas de protección y los habitantes de Andrómeda solamente utilizaban una delgada transparente tela de material superconductor para cubrirse. Los niños y los jóvenes eran entrenados en la práctica de la meditación, el conocimiento y manejo de la energía corporal y mental, esos son vibraciones, y de las ciencias y artes que por aquel entonces ya habían alcanzado un alto grado de sofisticación. Se utilizaba la visión remota para conocer otros planetas, de esto habla mucho Jacobo en su obra, y parajes del universo, pero también se viajaba en naves espaciales tanto para realizar intercambios con otras civilizaciones como para conocer otras regiones del universo. Esto, si queréis una visión más lúdica del asunto, lo tenéis todo representado en Star Trek, la serie que llevo 4 años viendo desde el 1960 y algo. Seguro que hay muchas más. La educación de la juventud incluía estos viajes y el aprendizaje del manejo de los dispositivos para realizarlos. Además, se enseñaban los principales lenguajes utilizados por diferentes civilizaciones de la misma y distintas galaxias y la historia y características de ella. Aquí es importante entender que hace un momento Jacobo ha dicho que la comunicación en Andrómeda era por telepatía, es decir, no verbal. Esto significa, con lo que acaba de contar, que también asumo, como no lo especifica, que habría algunas civilizaciones que además de la telepática utilizarán otras formas. El espacio era conocido hasta en su más fundamental estructura, lo que permitía grandes hazañas de modificación de su curvatura. Se conocían las leyes y las principales rutas energéticas lineales creadas por la jerarquía que servían para transitar entre diferentes zonas del universo. Aquí es importante porque él habla de una jerarquía. Asumo que es la jerarquía de Andrómeda. Parece Andrómeda un país, un estado, un planeta perfecto, pero hay más jerarquías. Por lo tanto, también habla de otros planetas que tenían un nivel de conciencia más alto. Habría que ver, y a mí me gustaría saber, aunque esto es una obra de ficción, esto de las jerarquías. Existen jerarquías, pero el concepto de jerarquía yo no lo puedo entender o no lo entiendo desde el lugar del ser humano. Lo entiendo como la vibración, tipos de vibración. Ahí es donde yo me encuentro muy cómodo y donde acepto, vamos a llamar esa autoridad, porque es una autoridad de reconocimiento vibracional, no de ideología. La zona prohibida del universo, poblada por planetas en desarrollo y civilizaciones nacientes, era conocida con exactitud en sus fronteras. Los jóvenes sabían que penetrar en ella no era permitido por el necesario aislamiento que la jerarquía había decretado a fin de evitar alteraciones en sus procesos de desarrollo y maduración. Estos estaban a cargo de la cúpula de la jerarquía.
está formada por los seres de más alto desarrollo espiritual de todo el universo, eran los únicos capaces de detectar y comprender los designios del Padre Amorosísimo. La penetración en la zona prohibida era castigada con el exilio en algún planeta de aprendizaje correctivo como la Tierra. Si cogéis este ejemplo, pues ya sabéis, tenéis un ejemplo magnífico. Adán y Eva, prohibido. No comas de ahí, prohibido. ¿Y qué es ese prohibido? ¿Por qué ese prohibido? Basta que nos prohíban algo, ¿para qué? Para querer hacerlo más. Es decir, yo aquí lo que me pregunto en esto del prohibido, y si tan desarrollados estamos, ¿por qué no educar, enseñar más que prohibir? Esto es como cuando uno va a hacer meditación, le explican todos los nombrecitos y flipan colores. Nada. ¿Por qué en lugar de decirme prohibido o fantástico o cuidado o mira o me explican las cosas? Son pequeños detalles, para eso leemos libros, ¿no? Para encontrar pequeños detalles y preguntarnos y compartir, obviamente. Se había establecido un convenio entre Andrómeda y Alión, que permitía a los niños de ambas civilizaciones visitarse y conocerse. Los habitantes de Alión ocupaban un nivel de desarrollo superior a los de Andrómeda. Esto se manifestaba en algunas conductas como la transportación a través de la desestructuración atómica. De hecho, los habitantes de Alión prácticamente ya no utilizaban naves para viajar, sino que se desmaterializaban en una región y materializaban en otra a voluntad. El tema de la desmaterialización o del viaje en el tiempo o del teletransporte, por lo menos de lo que yo he leído, tanto de ciencias físicos como de otras no ciencias físicas, ese viaje no se hace con el cuerpo físico, se hace de otra manera, se hace con la mente y es igual de válido. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se vería expuesto a una serie de leyes físicas que impediría y que trastocaría todas nuestras cosas. Por lo tanto, yo lo que he leído hasta ahora es que es un viaje no físico. Es cierto que viendo Star Trek llega el rayo y te transporta. Pero bueno, solo quería añadir esto, que es lo que yo he leído. Seguramente sea posible. Se sabía que civilizaciones aún más adelantadas vivían en un estado similar a la de la latiche del espacio-tiempo, y para ellos ni la distancia ni el tiempo existían, por lo que podían enfocarse en cualquier región del universo sin necesidad de teletransportarse. Bueno, esto yo creo que es así, y esto ya existe aquí en ciertas personas, aquí en la Tierra. Ni siquiera los habitantes de Alión habían logrado realizar tal portento, pero sus procedimientos de reestructuración atómica y molecular eran bastante avanzados con respecto a los de Andrómeda. Por otro lado, tanto en Andrómeda como en Alión, la esperanza de vida se había logrado extenderse hasta el equivalente de 25.000 años terrestres y se hacían investigaciones para aumentar aún más su duración. Yo creo que llegados a un número de años de vida, voy a decir, algo más lógico que los 25.000, 200, 300, 400. No tiene ningún sentido. Porque en el momento que uno entiende, y Jacob ha explicado mucho esto, que somos eternos, el hecho conceptual de vivir 100, 200, 1000, 2000, 25.000 años no tiene ningún sentido, se cae, el concepto se cae, porque tú cuando acabas ese ciclo, que es un ciclo, que en la Tierra lo vivíamos como muerte, tristeza, y que no es así, pasas a otro lugar. Por lo tanto, el concepto de vivir 25.000 años es absurdo. Por lo menos yo lo veo así. Absurdo total. Estamos hablando de mucha conciencia, pero de repente aquí lo que nos interesa es vivir 25.000 años. ¿Por qué? Porque le tenemos un poquito de miedo a la muerte, porque no hemos entendido nada. Por lo tanto, el concepto de tiempo en un lugar determinado es literalmente absurdo si tienes grados de conciencia, como aquí estoy narrando, elevadísimos.
Una de las prácticas andromeicas de la meditación estaba orientada al logro de la activación de enfoques alternos del observador. Este era un intento de lograr la transportación tipo Alión y aún la ubicuidad de la jerarquía, pero solo los más adelantados de entre los habitantes de Andrómeda habían logrado algunos avances satisfactorios en esta dirección. En cambio, Andrómeda gozaba de un merecido prestigio aún en la cúpula de la jerarquía por el impulso y desarrollo del centro emocional de sus habitantes. La condición de permanencia en un estado de amor era un logro sólido de la civilización andromeica. Y aquí voy a parar para continuar mañana un poquito más con la civilización andromeica y que tiene que ver con la educación. Os envío un abrazo bien grande. Que tengáis un excelente día. Mañana continuamos con Jacobo, la fuerza vital del cielo anterior. Chao.